Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, Enrique, ¿tú? Aquí andamos de nuez, otra vez. Sí. Ya me terminamos Con el calorcito, que está sabroso el calorcito. Como nos quedamos la otra vez, vamos a platicar ahora del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, ¿verdad? Claro que sí. Para que estemos un poco más empapados en esto. Para continuar hasta que lleguemos al décimo, si Dios nos presta vida y si quiere lo vamos a hacer, claro que sí, con todo gusto. Sí, pues échale. Pues el cuarto mandamiento creo que todos lo conocemos y por ahí anda mi hija para que lo escuche. Se llama, dice, honrarás, y por ahí anda mi hija atrás. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Ah? ¿Sí has oído? Sí. Okay. Bueno, ¿qué te parece que comenzamos leyendo algunas citas bíblicas referentes a este mandamiento? Citas que nos hablan de bendición si se cumple este mandamiento o maldición si no se cumple este mandamiento. ¿Te parece que leamos las citas bíblicas? Sí, échale. Ok, la primera es Éxodo 20:12. Dice, respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. En Efesios te está diciendo que se va a prolongar la vida si respetas a tu padre y a tu madre, vas a tener larga vida. En Efesios 6, del capítulo 6, versículos 2 y 3, dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Otra promesa, qué bonito, ¿eh? Eclesiástico 3:15 dice, quien honra a su padre, expía sus pecados. Es como el que atesora, quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre, es como el que atesora, quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre recibirá alegría de sus hijos, y en el día de su oración será escuchado. Será alegre, será escuchado, se prolongarán los días, será feliz y tendrá alegría en sus hijos. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Sigue diciendo en Eclesiástico, quien da gloria al Padre vivirá largos días, y obedece al Señor quien da sosiego a su madre, y como a su Señor sirve a los que le engendraron. Sirve a su Señor como a los que le engendraron. En obra y palabra, honra a tu Padre para que te alcance su bendición, pues la bendición del Padre afianza la casa de los hijos, y la maldición de la madre destruye los cimientos. No te gloríes en la deshonra de tu padre, que la deshonra de tu padre no es gloria para ti, pues la gloria del hombre procede de la honra de su padre. Y cuando una madre mereció el desprecio, salieron también deshonrados los hijos. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y en su vida no le causes tristeza, aunque haya perdido la cabeza. Sé indulgente, no lo desprecies en la plenitud de tu vigor, pues el servicio hecho al Padre no quedará en el olvido. Fíjate lo que dice, ¿eh? Será para ti restauración en lugar de tus pecados, y el día de tu tribulación se acordará de ti, y como hielo, en buen tiempo, se disolverán tus pecados. Tus pecados desaparecen, fíjate, cuando honras a tu padre y a tu madre. Mateo 15:4, dice nuestro Señor Jesucristo, dice, Él le respondió, ¿y ustedes por qué traspasan el mandamiento de Dios? ¿Por su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Es palabra de Dios en la boca de Jesucristo. En Eclesiásticos 3:16 dice, como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su madre. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre y a su madre, se le extinguirá su lámpara, en medio de las tinieblas quedará a oscuras. Proverbios 30:17 dice, al ojo que se ríe del padre y desprecia los muchos años de una madre, lo picotearán los cuervos del torrente, y los aguiluchos lo devorarán, se lo tragarán hasta los animales. Colosenses 3:18, mujeres, respeten la autoridad de sus maridos como la quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no le amarguen la vida. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es lo correcto entre cristianos. Padres, no sean pesados con sus hijos para que no se desanimen. Siervos, obedezcan en todos sus amos de la tierra, no solo en presencia del patrón o para ganar consideración, sino con sinceridad, porque tienen presente al Señor. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Bien saben que el Señor los recompensará dándoles la herencia prometida. Su Señor es Cristo y están a su servicio. El que no cumple recibirá lo que merece por su maldad, pues Dios no hará excepciones a favor de nadie. O sea, Dios castigará a todo el que deshonre a su padre o a su madre. Aquí hay algo muy importante, si te fijas, ¿verdad? En este mandamiento, ¿tú para quién crees que va dirigido? Para los hijos, ¿no? Y para los padres. ¿También? Eso pensamos todo, que nomás para los hijos, pero no. También para los padres. También para los papás, y también para los empleados, y también para los que somos de una patria, va para todos. Nosotros pensamos que nada más está
honrarás a tu padre y a tu madre, pues eso que lo oigan los hijos. Yo, pues ya mi papá y mamá se murió, pues ya no tengo bronca. Ahí mis hijos que vean si están cumpliendo ese mandamiento. No, tanto papás como hijos debemos de ver si estamos cumpliendo ese mandamiento, ¿verdad? Porque aquí, en estas palabras, aunque vemos que Dios se dirige directo a los hijos, mandándolos a atender a sus papás en sus necesidades, obedecerlos, respetarlos en todo. Bueno, respetarlos y obedecerlos en todo lo que sea bueno, ¿verdad? Porque no tienen que obedecer y respetar a sus padres en lo que sea malo. Si un padre te manda a hacer algo malo, no puedes ir en contra de Dios. Pero también aquí Dios le habla a los papás, fíjate, pidiéndoles que se hagan dignos del respeto y el amor que pide a sus hijos. Por eso dice padre, no se sobrepasen con sus hijos. ¿Sí me explico? No sean duros con ellos. Ahora, la autoridad que nos da este mandamiento viene de ¿dónde crees? De la misma autoridad de Dios. La autoridad que tú tienes sobre tus hijos es la misma autoridad de Dios. Es una autoridad que Él ha querido compartir contigo y con cada uno de nosotros. Él ha querido compartir con los papás. A veces con una autoridad civil o un superior de un convento, ¿sí me explico? Esa autoridad viene del mismo Dios. Por eso, la obediencia a este mandamiento que se le debe, en realidad es obediencia a Dios. Cuando se obedece al Padre o se obedece a las autoridades, se obedece a Dios, ¿verdad? Bueno. Ahora, los que han sido constituidos en autoridad por Dios tienen también el deber de ser leales a la confianza que Dios ha depositado en ellos. ¿Sí me explico? O sea, Dios te da la autoridad, pues ahora tú tienes que ser leal. Y sobre todo, más que las autoridades, esta lealtad debe ser aún más perfecta en los papás. ¿Y sabes por qué? Porque un día los papás tendrán que rendir cuentas a Dios por el alma de sus hijos que Él les entregó. Tú vas a rendir cuentas a Dios por el alma de tus hijos y yo por la de los míos. Y allá mi mujer que anda por allá, también por sus hijos. Esto es muy bueno recordárselo, ¿sabes a quién? A las mamás que sin ninguna necesidad deciden trabajar todo el día y abandonan a sus hijos y los dejan encargados pues a personas del servicio. No, hay que los cuide la sirvienta, la muchacha, que los cuide. Pero no tienen necesidad de... Cuando no tienen necesidad. Solteras. Sí, por eso estoy diciendo, las mamás que sin necesidad deciden trabajar todo el día. Es que quiero, ¿cómo se llama? Desarrollarme en mi carrera y llegar a ser, y el hijo por ahí abandonado y educándolo la muchacha, la del servicio. ¿Y qué pasa? Pues ellos, ¿quién los termina educando? La muchacha. Entonces ya no toma lo que la mamá le podía enseñar, ya no va a, sigue siendo la responsable ante Dios ella, pero está dejando la responsabilidad a otra persona. ¿Sí me explico? Y si la otra persona la maleduca, ella cuenta con la carga, con esa responsabilidad. También hay que acordarle esto a los papás, que después de un día de trabajo muy pesado, con muchos problemas, lleguen a su casa enojados, a desquitarse con toda la familia por los problemas que tuvieron en la calle. También hay que recordarle a todos estos papás que son la responsabilidad de sus hijos, que tendrán que rendir cuentas. Hay que recordarle a los papás que hacen en su casa borracheras, comilonas, desmadres, donde invitan a muchas personas. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído? Pues creo que aquí en México casi no pasa. ¿Dónde he oído eso? Invitando a personas que causan escándalo. ¿Por qué? Por su manera de hablar, porque dicen peladeces, porque se comportan mal, porque hablan mal de Dios, y los hijos están viendo todo eso y es mal ejemplo para los hijos. Hay que tener mucho cuidado a quién metamos en nuestra casa. O también a los papás, que a ver si has oído eso, hay que recordarle a los papás que se pelean mucho delante de los hijos. Hay que recordarles esto, que tienen la obligación de salva. Tampoco por aquí se ha oído eso mucho, pero bueno. O también a los papás que piensan, por ejemplo, que su único deber es darle dinero a los hijos, nada más. Yo con que les dé lana y ya. Pero no les dan a los hijos ni tiempo, no les dan atención, no les dan amor, y pues mucho menos los van a educar en la fe, ¿verdad? Entonces todo eso hay que recordárselos a ellos. Y es que deben de saber todos los papás que el negocio más grande de la vida de nosotros como padres, nuestra mayor responsabilidad es criar a nuestros hijos en un hogar lleno de cariño, de paz, y ese hogar tiene que estar centrado en Dios. Esa es la responsabilidad de los papás, a la que nos está diciendo, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las principales responsabilidades de los papás hacia los hijos? Pues la primera, lo normal, ver pues sus necesidades materiales, el alimento, el vestido, la salud, ¿verdad? Después pues los papás tienen que educarlos para que sean buenos ciudadanos a sus hijos, enseñarlos a servir, a que sean útiles, hay que enseñarlos a servir, a que sean útiles, enseñarlos a que sean patriotas, enseñarlos a que sean educados y ayudarlos. Hay algo muy importante que mucha gente no ha entendido en estos tiempos. Una de las maneras más importantes es, que tenemos mayor responsabilidad, es enseñar y ayudar a nuestros hijos a que ellos sean autosuficientes. ¿Sí me explico? Que por ellos solos se puedan vestir, que por ellos solos puedan trabajar, que por ellos solos se puedan comprar sus cosas, que el día que mañana que yo falte ya no me necesiten. Es una tarea muy importante que los papás hagan a los hijos autosuficientes. ¿Cuántos minis? ¿Cómo les dicen? Dependen de los papás, ya tienen 40 años y dependiendo de los papás. 30 y tantos años y todavía acabo de ver un cuate que le mandó a su mamá. Que lo corrió de su casa y tenía 33 años el chavo. Así es. Le está demandando. Fíjate nomás, para que todavía quiere que lo sigan manteniendo. Un niño, ni estudia, ni trabaja, ni nada. ¿Nada? Sí. Ahora, también hay que preocuparnos los papás y tenemos que ver que nuestros hijos se desarrollen y estudien
Esto según la medida de las posibilidades y talentos que tengan. Tampoco los vamos a forzar a que, si no son muy talentosos para una materia o algo, bueno, hay que tener paciencia. Según sus talentos. Yo diría que no obligarlos a algo que no les guste. De eso vamos a hablar. No, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero aquí estamos hablando de hacerlos que desarrollen su máximo, pero hasta su límite. Porque hay unos que son más inteligentes para una cosa, otros para otra, y no molestarnos con ellos por eso, ¿verdad? Pero hay que apoyarlos siempre para que se eduquen bien hasta su límite, según ¿cómo se llama? La medida de sus posibilidades. Y para esto, fíjate que hay una cosa importante. Los papás, fíjate lo que voy a decir, en la medida de sus posibilidades también, porque lo van a decir, no, ese no se puede, pero en la medida de sus posibilidades, están obligados a enviarlos a una escuela donde se imparta una educación religiosa. ¿Sí me explico? Con ética y religión. Están obligados a hacerlo, pero porque eso los obliga en conciencia, pero según las posibilidades. ¿Y esto por qué? Porque tenemos claro que el fin de nuestros hijos, ¿cuál es? El mismo de nosotros, la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que ayudarlos y darles todas las oportunidades para llegar a este fin, que es la vida eterna. ¿Verdad? Todos nacemos con un ¿sí? chip en blanco. Es lo que hacen en mis videos. Y este chip en blanco nosotros lo vamos así programando y reprogramando para que ellos sean como... Exactamente. No como nosotros queremos que sean, pero sean buenos ciudadanos, buenos hijos de Dios. Si tú eres una religión X o lo que tú hagas, ellos van a seguir tus pasos. Bueno, que es algo que tampoco podemos olvidar, ahorita vamos a hablar de eso. Además, nosotros tenemos un deber en cuanto nacen nuestros hijos, muy importante, que mucha gente lo está echando al olvido. Los papás tienen la obligación de bautizar a sus hijos lo más pronto posible después de que nacen. Entre las 2 primeras semanas y a más tardar un mes, porque si no los papás están pecando, están arriesgando el alma de su hijo por toda la eternidad. Hay papás que los esperan hasta los 6, 7 meses, un año, porque mi compadre, que creo que sea, está en Estados Unidos y como tiene billete y va a pagar la fiesta, viene en 6 meses, el chiquillo mientras es el hijo de Dios. Le estamos quitando la gracia de Dios, es un regalo enorme que Dios le está dando, nosotros se lo estamos negando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ojo, hay que bautizar a los niños antes de que cumplan un mes de nacidos, ¿verdad? Y si están en peligro de muerte, incluso desde el hospital. Los puedo bautizar, ese ya será otro tema del bautismo, hasta la misma enfermedad del papá o la mamá, ¿verdad? Eso ya lo platicaremos después. Bueno, ahora, cuando el niño empieza a entender, empieza a comprender, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hablarle de Dios, hablarle de las bondades de Dios, hablarle de la providencia de Dios, hablarle de la obediencia que le tenemos y que le debemos a Dios, ¿verdad? Y en cuanto comiencen ya después a hablar, lo primero que hay que enseñarles es a rezar, ¿sí? A que se dirijan con su boca, con su propia voz, ellos a Dios, ¿sí me explico? A rezar, a que tengan una relación con Dios. De esto que te decía de enviar a los hijos a una escuela católica, pues sabes que son caras muchas veces estas escuelas. Si los papás no tienen posibilidad de enviar a los hijos a una escuela privada donde les enseñen religión, por lo menos entonces sí. Bueno, y aunque les enseñen religión en una escuela privada, deben de enviarlos al catecismo. ¿Sí me explico? Que les den clases de catecismo. ¿Para qué? Pues para que los instruyan en las verdades de la fe. Oye, yo no puedo más que pagar una escuela de gobierno y ahí no están enseñando religión, no, pero yo en mi casa les hablo de Dios, con mi ejemplo les hablo de Dios y los mando al catecismo donde les hablan y les enseñan las verdades de fe. Pero esto es muy importante, fíjate lo que acabo de decir, que lo que el niño aprenda en el catecismo se fortalezca con el ejemplo que ve en su casa. ¿Sí me explico? Que lo que le enseñan en el catecismo se fortalece con el ejemplo que ve en su casa, por ejemplo, que vea que sus papás hablan a menudo de Dios, que vean ellos que sus papás rezan, que vean ellos que sus papás se confiesan, que sus papás van a misa, que sus papás aman y cumplen los mandamientos. Y es que hay una cosa, ninguna escuela, por más católica que sea, puede suplir el ejemplo de los papás. Por muy católica les pueden enseñar mucho en la escuela, pero ven una que sus papás no quieren a Dios, no rezan, no se confiesan, no van a misa, vale gorro, por más católica que sea la escuela, ellos no van a seguir por el ejemplo que le están dando. Ninguna escuela ni catecismo puede suplir, fíjate, el daño permanente que se causa a los hijos, el daño permanente hasta para siempre, hasta para muchos años de su vida, el daño permanente que se causa a los hijos cuando los papás son de esos que llamamos católicos light. Católicos que no rezan, católicos que no se confiesan, católicos que no van a su misa y quieren que sus hijos salven y que sus hijos sí lo hagan. No lo van a hacer. ¿Sí me explico? Bueno. También los papás, ¿qué deben de hacer más los papás? Bueno, pues los papás deben de estar atentos a las amistades de los hijos, a los compañeros de los hijos, al pendiente de qué leen sus hijos, cómo se divierten sus hijos. Bueno, todo esto, pero sin interferir inoportunamente. ¿Sí me explico? Yo diría más bien ser amigo de tus hijos. Amigo. O sea, que te tengan confianza. Eso sí. Si no te tienen confianza, pues al rato por acá escondido. Amigos, pero con respeto, que sepan que eres su papá. Nunca dejes de ser su papá. Dices, tú no puedes tener novia, la chica, le vas a regañas a tu hijo y si te tienes novia te voy a... No. Al rato por ahí anda escondidas de novia. Por eso de eso vamos a platicar. O el cuate, o si tiene alguna desviación o alguna... Vamos a platicar de eso, pero nunca se puede sustituir el ser papá por amigo. Porque muchos han cometido ese grave error y por eso los hijos andan bien desviados. Yo soy tu amigo, no tu padre. No, yo soy tu padre y además soy tu amigo.
Pero un padre merece respeto. Hay que inculcarles eso. La confianza. Sí, no, claro. La confianza de un amigo, pero sin faltarte el respeto del padre. Exactamente. Pero, como dice mi hermana Liz, háblame de tú, pero trátame de usted. ¿Me explico? O sea, porque es otro tema muy largo, pues no nos vamos a alargar, porque no vamos a abarcar. Ahorita estamos hablando de lo que dice el mandamiento. Eso ya será un tema de psicología infantil. Lo podemos platicar después, pero ahorita por lo pronto, pues por ahí vamos, ¿verdad? Bueno, los papás no deben interferir inoportunamente, o sea, asustarlos, ¿no? Pero hablar con calma y con paz, ¿verdad? Los papás deben de aconsejarle con cariño y con respeto a los niños. Ahora, cuando son cosas sencillas, si es algo grave lo que los niños están pasando, lo que están desviando, como tú dices, a las drogas, si es algo grave, se debe tomar una actitud negativa contra lo que están haciendo. Que sepan que yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Y si lo haces, estás rompiendo el mandamiento de obedecerme a mí, que soy tu padre, porque te estoy mandando algo bueno. Porque la misma autoridad que tengo la tiene Dios. Como Dios no te habla ahorita directamente, te habla a través de mi boca. Entonces, cuando es algo grave, sí hay que decirles a nuestros hijos que hay que ser con una actitud negativa, pero suave. Fíjate, es la palabra, como dice Juan Bosco Bascal, dice, con suavidad en la forma, pero firme en la decisión. ¿Sí me explico? No te van a convencer ellos a ti. Tú estás viendo por el alma de ellos y tú vas a tener que presentarte ante nuestro Señor, agarras por respuesta por sus almas de ellos también, no nomás ellos, tú también. Hay mucha gente que está en el purgatorio, es un padre, años, decía el padre Cruz, José Cruz Baeja, sí, José Cruz, él decía que hay almas en el purgatorio porque él tiene la oportunidad de ver a estas almas que tienen cientos de años por haber sido benevolentes con sus hijos sin importarles que cumplieran los mandamientos de Dios. Entonces también los papás pagan por los hijos en el purgatorio, es algo terrible, tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces con suavidad en la forma, suavemente, pero firme en la decisión. Además es muy importante que el niño comience a amar los sacramentos. ¿Sí me explico? Bueno, el bautismo ya lo tuvo, pero la comunión, la confesión, la Santa Misa, que empiece a amar los sacramentos, pero que esto los ame por gusto, no por obligación, como tú dices. ¿Y cómo le puede hacer que los amen por gusto? Cuando ven este ejemplo en sus papás. El niño quiere ser siempre como el papá, y si ve que el papá se acerca a Dios, yo me acuerdo, pues mi mujer y yo íbamos antes casi diario a misa todos los días, a veces ahorita en ocasiones puedo casi diario asistir a misa, ¿y qué crees que decía Alejandro, mi hijo, cuando era chiquito? Yo quiero ser un sacerdote chiquito. Y se hizo acólito, estuvo años de acólito, y mi hija Giovanna en el coro, ¿sí me explico? Y yo leyendo la lectura, y mi esposa recolectando ahí en el templo, con el ejemplo los atraes hacia los sacramentos, ¿verdad? Eso es muy importante, que los empiecen a amar. Son muchos los deberes de los papás hacia los hijos, muchos. Pero Dios, ¿sabes qué? Da la sabiduría a los buenos esposos, para que puedan educar bien a sus hijos. Algo que debemos saber y tomar muy en cuenta es que el ser buenos papás no empieza con los hijos, ¿sabías? El ser buenos papás no empieza con los hijos, sino con el amor que se tienen y se manifiestan entre sí los esposos. Desde ahí se empieza a ser buen papá. Dicen los psicólogos, hablando de psicología, que los esposos que dependen de sus hijos para satisfacer sus necesidades de amor, o sea, buscan satisfacer su necesidad de amor, no en el esposo, sino en el hijo. ¿Sí me explico? O sea, lo están utilizando. Y dicen los psicólogos que es raro que consigan una verdadera relación con ellos. Muy raro. Cuando los esposos no se aman, fíjate, en un matrimonio, ese aparente amor que los papás tienen hacia los hijos, por lo general es un amor hacia los hijos posesivo y celoso, como si fuera su pareja. Haz de cuenta que los quieren, pues quieren satisfacer lo que no les da el esposo o la esposa. Y ellos buscan su propia satisfacción, los papás, más que el bien del hijo. ¿Sí me explico? Porque el hijo es aparte. Decía una psicóloga, a veces empiezan a nacer los hijos y agarra la mano de un hijo, ¿te cuántas es la mano de un hijo? Y la mamá la agarra de acá, y luego el papá se van alejando, y mientras más hijos, no, a los hijos hay que agarrarse los esposos de la mano y a los hijos de este lado derecho, y se van agarrando los hijos y para allá. Pero la mano del esposo y la esposa, amándose siempre, y no pueden suplir el amor con un hijo, ¿verdad? Bueno, hay papás que quieren que sus hijos los amen a ellos. Yo quiero que mi hijo me ame, a costa de lo que sea, no me importa. Y por eso, ¿sabes qué hacen? Les compran todo. Todo lo que quieran les compran, les aguantan todos los berrinches. Todo lo que pidan se los dan para que no se enojen los hijos, para que nos sigan amando supuestamente. O permiten que los hijos hagan lo que quieran, todo lo que quieran, lo que se les ocurra, lo que sea su fregada gana, hagan lo que quieran, hijos, con tal de que no me dejen de amar. ¿Sí me explico? Para que supuestamente no los dejen de amar. Eso es una mentira. Aquí esos papás no están amando a sus hijos, esos papás están amando a ellos mismos nada más. Ellos buscan su propio beneficio y no buscan el bien de los hijos. Y aparte, además, terminan estos siempre siendo hijos chantajistas, hijos egoístas, hijos mimados. ¿Sí me explico? Por darles todo y para que mi hijo no se pierda el amor, no. Al hijo, ninis. Como decía una santa, le decía a su hijo, mira, si me quieres o no, es tu bronca, pero me respetas. ¿Se explico? O sea, pues digo, no se puede perder ese respeto de los hijos y de los padres. Ahora, mientras los esposos que se aman el uno al otro, que se aman mucho los esposos entre los dos, y ven a los hijos como dones de Dios, no los ven como suyos, sino como dones de Dios,
Entonces estos papás tienen todo lo que necesitan, aunque nunca hayan leído un libro de psicología infantil, tienen todo lo que necesitan porque el Espíritu Santo los ilumina para educar a los hijos. Y sí, podrán cometer alguno que otro error, no lo digo que no, pero estos errores no causarán un daño permanente en los hijos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque en un hogar donde los esposos se aman, los hijos, ¿qué pasa? Se sienten amados, se sienten seguros y crecen con un buen carácter y con un buen espíritu. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Ahora veamos las obligaciones, ya vimos las obligaciones de los papás para con los hijos, rápidamente veamos las obligaciones de los hijos para con los padres, ¿qué te parece? Adelante. Bueno, si ya fallecieron los papás, como en nuestro caso ya falleció nuestro papá, debemos recordarlos en nuestras oraciones, pedir por él seguidamente y de vez en cuando si se puede mandarles una misa. Es una responsabilidad que tenemos para honrarlos. Ahora, si nuestros papás aún viven, nuestro deber dependerá de nuestra edad. Mi deber con mi papá depende de mi edad y de mi situación. Me explico, económica, sentimental, depende de mi edad y mi situación, mi responsabilidad, y también depende de la edad y de la situación de mi papá o de mi mamá, de mis papás. ¿Sí me explico? Ahí nuestros deberes dependen de eso. Pero el deber, lo que sí, nuestros deberes me refiero a que si los puedes mantener, ayudar económicamente, eso depende mucho de nuestra edad y de nuestra exposición, igual de nuestros padres. Pero el deber de amarlos y respetarlos obliga a todo hijo, a todos, aún a los casados. Aunque nosotros estemos casados, debemos amar y respetar a nuestros padres. Por lo general, esto no es difícil, porque el amor que se tiene pues, desde niños por los papás hace que esto no sea una obligación pesada de cumplir, ¿no? El amar a nuestros padres. Aunque sí sabes que existen algunos papás que es muy imposible amarlos o casi imposible amarlos. Hay papás así. Es muy difícil, humanamente hablando, no es fácil querer a esos papás. Pero aún así, deben de quererlos y respetarlos, aún así. Aunque el papá sea un colérico, enojón, o la mamá haya abandonado a sus hijos. En ese caso, los hijos deben amarlos con el amor sobrenatural que Cristo nos dijo, que nos manda. Que amemos a todos, incluso hasta a nuestros enemigos. Debemos amarlos con ese amor sobrenatural y un poco más allá porque son nuestros padres. Nosotros no somos quien para juzgarlos. ¿Verdad? Bueno, debemos de buscar nosotros la salvación también como hijos, su bienestar de nuestros padres, su salvación eterna. Debemos rezar por ellos, pedirle a Dios, ofrecer sacrificios por ellos, sea cual sea el daño que nos hayan hecho. ¿Sí me explico? Y debemos ayudarlos si lo requieren, siempre y cuando podamos hacerlo. ¿Sí me explico? Porque si no tienes lana, pues ¿cómo le haces? Por más que quieras. Tú sabes que hoy con los recursos médicos que hay, los papás viven mucho más tiempo que antes. Antes a los 40, 50 se morían, pues ahora viven más. Y los hijos, hasta los 100 años. Sí, hasta los 100. Y los hijos pues se enfrentan cada vez a situaciones pues, de papás ancianos, ya viejitos muy grandes, y dependen de ellos, que piden su apoyo. Cada vez pasa más, sucede más esto. Aquí la pregunta es un deber estricto llevarse a tus papás a vivir a tu casa? Pues si ellos dieron todo por ti y te dieron... ¿Pero es un deber estricto? Pues yo siento que sí. Pues no. Es que a veces sí, a veces no. No en todos los casos se puede decir que sí. No, te voy a decir por qué. Tu papá, tu mamá es sí, chiquito, espérame, ahorita vamos a contar. ¿Criarte? Ah, no, espérame. Eso es lo que tú dices, lo que yo puedo sentir. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de una familia de un señor que tiene, 7 hijos, su esposa apenas tiene para comer y tienen 2 cuartos. O sea, por eso estamos hablando de las posiciones. Por eso te digo, no es un deber estricto. No se puede contestar a todos sí o no, porque no todos los casos son iguales. Ah, no. Supiste de una señora que la abandonaron en un baldío y le dijo a su hija, mañana algo por ti, mamá. Ahí se quedó la señora, todavía tiene como 20 años ahí esperando que llegue. Muy mal. Ahorita te voy a decir por qué, qué es lo que se debe hacer en estos casos cuando nos enfrentamos a este dilema. Te voy a decir. Le dio toda la vida a la hija. Ok, pero vamos a buscar entonces la respuesta a esto. La respuesta a esto es, se debe pedir un consejo a su director espiritual, a su confesor o a un católico bien instruido que hacen estas situaciones. Ahora, aquellos que se llevan a los papás a su casa, ahorita vamos a ver otras maneras que se puede hacer. Aquellos que se llevan a sus papás a su casa, quiero hacer este énfasis. Más que ser una carga, sí sabías que resulta una bendición. Aquellos que se los llevan, porque Dios bendice con una bendición especial a los hijos que le prueban el amor por sus papás desinteresadamente y abnegadamente. Dios bendice sus hogares. Es como aquellos que tienen muchos hijos y dicen, ¿cómo los vas a mantener? Dios bendice sus hogares. Entonces a veces resulta una bendición. Te digo, aparentemente no le podemos decir a todos, es una obligación porque no podemos decirlo. Cada caso es diferente. ¿El platito de madera? No. Pero vamos a terminar el tema, porque si no, se nos va a hacer largo. El platito de madera. Ok. Está se llevan el papá del señor a comer ahí a su casa. Y está el señor tiemble y se le cae el plato y se le rompe. Entonces tiemble y se pasa. Entonces va el papá y lo sienta en una mesa así a un lado para que, porque el señor tenía, ¿cómo le llaman eso? Que te tiembla las manos. Alzheimer. No, perdón, el Parkinson. El papá lo sienta a su papá en una mesa en una esquina y le hace un platito de madera para que se le caiga y no se le rompa. Dice, papá, ¿por qué haces el platito de madera a mi abuelito? Es para que, como se tiembla mucho, se le cae y se le va a romper. ¿Y por qué lo orillaste? Pues porque aquí estamos más a gusto entre familia y que él se vaya allá, que se le caiga el platito, lo que sea.
Dice, qué bueno, papá, para que cuando yo esté grande, te voy a decir, bueno, voy a cobrar tu platito de madera y te voy a poner en una esquina. Una esquinita. Dice, pues, papá, no, papá, vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Mira, la obligación que Como tenemos. seamos, Sí, vamos a pagar sí. Te digo, es una bendición cuando Dios lo da, pero a veces no se puede. O sea, no podemos Yo juzgar sé, al que yo no sé. lo haga. Me explico, a eso me refiero. Porque si no, así, como, mira, esto ya pusieron unas normas. No, las normas no son así. Pero bueno, es un consejo. Es un consejo. Tú sabes que una persona mayor repite mucho las cosas, es enfadosa, enlatosa, es un niño chiquito otra vez. Pero nada nos cuesta. Ser pacientes, ellos fueron pacientes con respetarnos, nosotros. sí. Cuando Así nosotros es. chiquitos éramos Así es. enfadosos, llorones, Así es. hacíamos popó en los pañales y nos los cambiaban. Entonces yo pienso que ellos se merecen también. Así Nosotros, para pagar un poco de lo que Hola, amor. nosotros. Saluda a la cámara. Ahí va mi bellísima esposa. Bueno, ok. Tú sabes que la obligación de los hijos para un papá indigente, o sea, que no tiene hogar, que no tiene casa, ¿se explico? Están obligados en conciencia, pero que esto deba de cumplirse en su propia casa, o en un asilo, o en otra institución, depende de las circunstancias personales de cada uno. ¿Se explico? Estás obligado en conciencia a ayudarlo, no lo vas a dejar en la calle, pero que te lo lleves a tu casa, que lo lleves a un hogar, que lo lleves a un asilo, que lo lleves a una dependencia, tú estás obligado a eso. Pero depende de las circunstancias si se puede o no. Hay circunstancias que no podemos saber de otras personas y no podemos juzgar. Yo sí les digo un consejo, no abandonen a sus padres en un asilo porque después los abandonados van a ser pero no abandonarlos. Hay gente que los abandona. Sí, por ejemplo, pero ahí te la voy a poner fácil. No voy a decir nombres. Yo conozco una muchacha que odia a su suegra. Ella es esposa de un primo. ¿Me explico? ¿Y tú crees que su suegra va a ser feliz ahí más que en un hogar cuando le está haciendo la vida imposible por si hay circunstancias? No podemos decir que la abandonó, pero si el hijo tiene el dinero y el recurso para poner en un lugar donde la tratan como reina, pues la pone donde la tratan como reina. ¿Ya me explico? Sí. Entonces no podemos decir, no, es que el que lo manda a un asilo, al contrario, se está haciendo responsable. Pues digo, puede ser una institución, un asilo en tu casa, depende de las circunstancias. No abandonarlos. Pues. Bueno, ok. Bueno, aquí lo más importante es la sinceridad y el amor con el que se tome esa decisión. Me lo llevo a mi casa, me lo llevo a un asilo, porque lo estás tomando con amor y con sinceridad. Si lo estás haciendo por el bien de ellos, eso es lo más importante. En un verdadero hogar cristiano, los hijos tratan a sus papás siempre, tú sabes, con reverencia, procuran satisfacer sus deseos. En un hogar cristiano, aceptan sus correcciones sin ser insolentes, buscan su consejo, como se hace rato, en decisiones importantes, como el estado de vida a llevar, si va a ser sacerdote, religioso, célibe o casado. Pero en todos estos asuntos, son derecho natural que tienen los hijos. Los papás pueden aconsejarlos, pero nunca jamás los pueden mandar. Nunca jamás. En esos aspectos no pueden mandar los papás. Un papá no puede obligar a un hijo a casarse si el hijo se quiere quedar soltero. No puede obligarlo. Y delante de Dios, pues no puede hacerlo. Por más autoridad que tenga, no puede obligarlo a casarse si quiere ser soltero. Obligarlo a casarse con quien no quiere. No me quiero casar con este casa, fuerza. No puede obligarlo a un papá. Antes lo hacían. Espero que ya no, porque no se puede. Un papá no le puede prohibir a su hijo, ¿sabes qué? Te prohíbo que sea religioso, te prohíbo que sea sacerdote. Y si yo estoy, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? En una secta y mi hijo quiere ser católico, él tiene que tomar la decisión de estar bien con Dios. Es que en eso lo podemos aconsejar, no obligar. Bueno, que quede muy claro, hay cosas en las que no podemos obligarlos. Ahora, ¿cuál es el periodo más difícil de un hijo? Tú sabes. La adolescencia. Ay, cabrón, pues estamos igual porque tienes de 18 y 20 y yo tengo de 18 y 19. Estamos en ese proceso, con nuestros hijos adolescentes. Son rebeldes. Ellos han visto la psicología y les dicen que sí es no, no es sí. Y miren, van a ser felices. Así es. ¿Verdad? Entonces, bueno, esta edad es cuando el joven o la joven, digamos así, se encuentran divididos entre su necesidad de depender todavía de los papás y el naciente impulso de querer independizarse. Entonces están con esa locura y es un problema, Quieren volar. Quieren volar. Aquí los papás, ¿qué tienen que hacer? Pues deben de ser firmes, pero deben ser prudentes, deben ser comprensivos y deben ser pacientes, ¿verdad? Lógicamente estamos hablando de muchachos pues, que no van a golpear a los papás, porque todos sabemos que un adolescente o cualquier joven, hijo grande, lo que sea, que odia a sus papás, que los golpea, que los amenaza, que los insulta, que les ridiculiza, que los maldice, que rehúsa ayudarlos si tienen grave necesidad. Hacer cualquier cosa de estas que hiciera un hijo es un pecado mortal muy grave, muy grave. ¿Por qué? Porque si esto de por sí, odiar a alguien o maltratar a alguien o golpear a alguien con cualquier gente sería, con quien sea, sería un pecado mortal, imagínate, si le hace a los papás es un pecado mortal, pero un pecado mortal de doble malicia. Muy terrible, muy tremendo, y lo dice la Sagrada Escritura: se los tragarán los cuervos, se quedarán sin luz, no serán escuchados, tendrán corta vida, sus hijos ¿cómo decían? Vendrá mi agente viajero a buscarte. O sea, en los hijos se paga después. Inclusive se oye decir eso, ¿no? Que si tú llegas a golpear a tu padre, a tu madre en un día, tu descendencia, tus hijos de tus hijos van a estar pagando cosas que... Se llaman taras generacionales, que son la tendencia... Cadenas, ¿no? Sí, cadenas intergeneracionales,
o herencia genética espiritual. Aunque ellos no hayan hecho nada. Sí, pero quiero mamá que, te maldice, sí, tu mamá te maldice. sí, pero quiero que quede claro esto. Ellos no están pagando por el pecado de los papás, sino que nacen con la tendencia hacia el pecado que los padres hacían. O si me explico, que los hijos, un papá maldijo a su hijo por los pecados que hacía, pero ese hijo luego se convierte en padre. Entonces son taras generacionales que ese hijo, cuando sea papá, le hereda a sus hijos esa tendencia hacia el pecado. No es tanto que Dios le va, porque no se le cobra el pecado a los padres de los hijos. Pues yo veo que les va mal y que tienen problemas. Sí, y que... porque se comportan igual que los papás y sigue la cadena y no se rompe nunca. Es como un papá alcohólico, tiene hijos alcohólicos, tiene nietos alcohólicos, tiene bisnietos alcohólicos, se tiene que romper. Se hereda, todos son taras que se heredan. ¿Me explico? Eso es genético. Genético y espiritual también, lo espiritual se hereda. Bueno, esto no es muy común, esto que decimos que los hijos golpean a los padres, sí pasa, pero no es muy común. Por lo general, la desobediencia de los hijos son pecados veniales, por lo de general. A no ser de que la materia sea grave, como por ejemplo que el papá le diga, ahorita está mal acompañando con un ladrón, con asesino, ahí sí es un pecado grave porque está desobedeciendo al padre en algo que sea grave. O por ejemplo hay quienes desobedecen a sus papás, ¿sabes por qué? Simplemente porque me voy a poner en rebeldía, yo desprecio la autoridad de mi papá. A mí no me gusta que mi papá me mande y lo voy a desobedecer, entonces sí es pecado mortal. Pero por la mayor parte de las desobediencias se deben a olvidos o descuidos, falta de delicadeza, carecen de deliberación y advertencia para hacer pecado. ¿Sí me explico? Como cuando le encargas algún mandado. Ah, sí, papi, yo lo hago, no lo hace. Como ahora trató el Evangelio, que le dijo el Señor, hace esto, y dijo, yo voy y lo hago, y no lo hizo. Aquel dijo, no lo voy a hacer, pero al final de cuentas lo hizo. Quien hizo la voluntad del Padre, eso trató el día de hoy. Pero bueno, estos a veces lo hacen por olvido. Entonces llegan a ser más que pecados veniales, ¿verdad? Bueno, ya vimos para los papás y para los hijos. Vamos a ver rápidamente. Este mandamiento, además de ser para los hijos y para los padres, es también para todo ciudadano. Todo ciudadano, esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, los deberes para con la patria. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2234. El cuarto mandamiento de Dios nos ordena también honrar a todos los que, para nuestro bien, han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Y este mandamiento determina tanto de los deberes de quienes ejercen la autoridad como de los que están sometidos a ellas. Todos tenemos obligación de amar a nuestra patria, pues es nuestra familia a gran escala, dice el Catecismo, y debemos interesarnos en su prosperidad y debemos obedecer a las autoridades legítimas. Ahorita vas a ver por qué digo legítimas. Aquí, ojo, es muy importante. Cuando dicen las autoridades legítimas, como dicen los numerales 2235 al 2239, te lo voy a leer. Dice, deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad en espíritu, verdad, justicia, solidaridad y libertad. El amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratuidad y el orden de la caridad. La sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien común exige de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad en la vida de la comunidad política. Los que están sometidos a la autoridad deben mirar a sus superiores como representantes de Dios, que los ha instituido ministros de sus dones. Sed sumisos a causa del Señor a toda institución humana. Obren como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Continúa diciendo el Catecismo. Su colaboración leal entraña el derecho, a veces el deber, de ejercer una justa crítica de lo que les parece perjudicial para la dignidad de las personas o el bien de la comunidad. Si algo está haciendo mal el político hay que criticarlo y hay que decirlo abiertamente. Los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio. El que quiera llegar a ser un grande entre ustedes será su esclavo. El ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino, está moralmente regulado por Dios, porque la autoridad viene de Dios. Su naturaleza racional y su objeto específico. Nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural, lo que Dios puso en el corazón del hombre y a la fe. El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana. Hay que respetarlos a ellos, pero los políticos están obligados a respetar los derechos fundamentales de la persona humana y administrar humanamente justicia en el respeto al derecho de cada uno, especialmente en el derecho de las familias y de los desheredados. ¿Verdad? Bueno, aquí estamos viendo lo que dice el Catecismo. Tenemos que someternos a las autoridades legítimas, a nuestros gobernantes. Pero los ciudadanos sabemos que tenemos el derecho y el deber de defendernos de los que son tiranos y dictadores. Yo te obedezco si está regulada tu moral y tu manera de hacer con el pueblo, si estás con Dios y viene tu autoridad de Él. Y moralmente, si estás igual con lo que nos manda nuestro Padre Dios, te obedezco y tengo obligación de someterme a ti. Pero si tú eres un tirano, eres un dictador, como los países comunistas, no tengo que someterme. No tengo que someterme a ti. Como los que hay en los países comunistas, además también debemos defendernos cuando la autoridad amenaza los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, podemos defendernos. Es que viene la representación de Dios y me tengo que hacer lo que Él diga. No, hijo. Es igual que los papás tampoco. Así, mira, así como un papá, por más autoridad que tenga de Dios, no tiene ningún derecho a mandarle a sus hijos lo que Dios prohíbe o prohibirle a sus hijos lo que Dios manda,
Así como no lo tiene, pues mucho menos tienen derecho a esto ningún gobierno o autoridad. Yo no tengo derecho a decirle a mis hijos, a prohibirles lo que Dios manda. No hagas esto que Dios te manda, o hacerles que o mandarles lo que Dios prohíbe. Yo no tengo derecho, como mucho menos una autoridad lo tiene. Eso queda muy claro, ¿verdad? Esto nos lo dice claramente el Catecismo en el 22, 42 y 43. Dice: el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. Si va contra el Evangelio, no tengo que obedecerlo. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios, el servicio de la comunidad política. Da al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué llevo ahí? A excepción de estos casos, que pasa si un buen católico es necesariamente un buen ciudadano y un buen patriota, ¿sí sabías, ¿verdad? Que trabaja por el bien de su nación, cumple sus deberes cívicos, obedece las leyes de su país, paga impuestos para ayudar a los gastos de un buen gobierno y está dispuesto a defender a su casa, a su patria en caso de guerra justa, igual como defendería a su familia. Ahorita Pablo. Si fuera atacada injustamente, así como defiendes a tu familia, si es atacada injustamente, tienes derecho y la obligación de defender a tu patria. Tienes que estar dispuesto a servir a tu patria hasta con las armas si fueras llamado al servicio, a no ser que hubiera evidencia de que esta causa no fuera justa. Que se quieren pelear por petróleo, por eso no, pero por defender a mi nación sí, pero por una causa no justa no tengo que tomar las armas. El católico es patriota y no solo por patriotismo natural, sino porque su conciencia le dice que el respeto y la obediencia a la legítima autoridad legítima de su gobierno es un servicio prestado a Dios, de quien toda autoridad proviene, ¿verdad? Y también nos dice el Catecismo y nos dice la Santa Biblia que debemos orar por nuestros gobernantes, como nos dice San Pablo, que dice, ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas, por los jefes del Estado, todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador. Me aceleré rápido porque ya se va a acabar el tiempo. Pues esto es en sí, hermano, lo que encierra el cuarto mandamiento, ¿verdad? Perfectamente bien. ¿Quedó claro? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, respeten a su padre y a su madre. A su padre y a su madre, a sus patrones, a sus superiores, a sus gobernantes, siempre que no vayan en contra de Dios. Hijos amen a sus padres, padres amen a sus hijos, no sean duros con ellos, mujeres amen a sus maridos, hombres respeten a sus esposas, mujeres respeten a sus esposas, hombres amen a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia hasta dar la vida por ellas. ¿Verdad? Vamos a mandando saludos para allá, cortarle porque se va a acabar. Sí, aquí quiero saludar. Yo quiero saludar ahorita al padre Salvador Arellano, al padre Diego de aquí de la parroquia de la Virgen Encarnación, al padre Francisco, pues ahora a sacerdotes que son amigos míos. Qué bueno, pues saludos a sus padres. Lo que me gustó mucho de eso es dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, así es. O sea, el dinero aquí vale las casas, el dinero y todo. Pero ya cuando te mueres, pues aquí se va a quedar. Entonces, a Dios lo que es de Dios, tu alma, tu espíritu es lo que va a llegar. No, se sube la luz a mover aquí. Bueno, mis amigos, en YouTube y Facebook, su amigo Quique y su amigo Chente. Nos vemos para la próxima. Bye.